bienvenidos todos. Damos gracias a Dios por este día. Es un día, ¿verdad?, nuevo que Dios nos ha dado y es una bendición poder estar en su casa. Le voy a pedir, ¿verdad?, que si usted está en este lugar, se una con nosotros a esta oración de inicio mientras comenzamos este tiempo de escuela dominical, ¿verdad? Pero es un día bonito, ¿verdad?, lleno de sol y se ve que hay una brisita afuera, ¿verdad?, agradable para estar en la casa del Señor. Así, ¿verdad?, vamos a hacer esta oración dando gracias y también pidiendo bendición para este tiempo. Padre Santo que estás en los cielos, Señor mi Dios, damos a ti la honra y la gloria. Damos gracias, Señor mi Dios, porque tú eres bueno, Señor mi Dios, eres misericordioso. Damos gracias por la vida, por la fortaleza, por todas tus bendiciones. Te pedimos, Señor mi Dios, de que tú seas con nosotros en este tiempo, que tú nos des sabiduría y entendimiento, Padre Celestial, que tu palabra, Señor mi Dios, pueda estar viva, Señor, y siendo eficaz en cada una de nuestras vidas. Toca nuestra mente, nuestro corazón, para que te podamos, Señor mi Dios, conocer más y seguir, Señor mi Dios, cada día paso a paso. Bendice a mis hermanos que están en este lugar, mi Dios. Trae comida a aquellos que vienen en camino. Bendice a aquellos que están también uniéndose desde sus hogares. Danos, Señor mi Dios, más de ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Y así, ¿verdad?, puede tomar su asiento si tiene su libro. Hoy estamos en la clase número 4, la lección número 4, y se titula El Evangelio hace una diferencia. Y casi con solo ese título pudiéramos decir, oh, pues, ¿qué más se puede decir, verdad? El Evangelio hace diferencia, y nada más podríamos pensar en nosotros mismos, en nuestras vidas, ¿verdad? ¿Qué es nuestra vida antes de venir al Evangelio, antes de conocer de nuestro Señor Jesucristo, y qué es ahora, ¿verdad? Y ahí pudiéramos decir, pues sí, el Evangelio hace la diferencia. Pero vamos a estar viendo un poquito, ¿verdad?, estas escrituras en el libro de los Hechos, que es el libro que hemos estado estudiando, y hemos estado viendo, ¿verdad?, los viajes misioneros del apóstol Pablo. Y en esta clase vamos a estar terminando de ver un poquito de el final de ese segundo viaje misionero y el tercer viaje misionero. Y no sé si abre su Biblia, ahí en el capítulo 17 del libro de Hechos, ahí es donde nos encontramos. Y esta lección, ¿verdad?, vamos a estar viendo, dice cómo el increíble poder del Evangelio es, ¿verdad?, el poder que tiene para cambiar, y no solo a las personas, pero a las comunidades, ¿verdad? También vamos a ver de que así como tiene poder para cambiar, es nada más para aquellos que aceptan, ¿verdad?, el poder del Evangelio. Hay personas, ¿verdad?, que el Evangelio viene y lo rechazan, o el Evangelio viene y no solo lo rechazan, pero están en contra del Evangelio. También, ¿verdad?, eso es posible. Pero gloria a Dios por cada uno de nosotros, ¿verdad?, que estamos en este lugar, y aquellos de que el Evangelio ha venido a su vida y ha sido para cambiar, ¿verdad? Y entonces vamos a continuar con este pensamiento, ¿verdad? Porque cuando estaba estudiando esta clase, vino a mi mente, ¿verdad?, esta escritura en Isaías 55:11, que dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe, ¿verdad? Y la palabra de Dios, ¿verdad?, las escrituras, la palabra de Dios, ¿verdad?, nunca regresa vacía, ¿verdad? Siempre hay un propósito. Ahora, para los que la reciben, es un poder transformador, ¿verdad?, algo que va a cambiar sus vidas, es, ¿verdad?, para la vida eterna, pero también, ¿verdad?, para aquellos que la rechacen o están en contra, ¿verdad?, también, ¿verdad?, tiene una reacción, da un efecto cuando la palabra de Dios sale. Y vino a mi mente y se los quise compartir en esta tarde esta escritura. Pero estamos ya entonces en la primera parte, la parte número 1, que se titula El ministerio evangelístico en un lugar difícil. Y hemos estado viendo, ¿verdad?, como el apóstol Pablo en este tiempo en la historia, ¿verdad?, estaba viajando en diferentes lugares donde está muy fuerte la influencia de la idolatría, ¿verdad? Está el imperio romano, influencias romanas, griegas, ¿verdad? Y una mixtura de culturas, ¿verdad?, y creencias de que han sido adoptadas, ¿verdad?, por los diferentes lugares donde él está viajando y donde están predicando el Evangelio. Entonces,
pues no podemos decir que es bastante como hoy en nuestros tiempos y particularmente en el área donde nosotros vivimos, a este estado donde estamos, hay muchas culturas, muchas creencias. Si pensamos tal vez en el pueblo donde nacimos o en otros estados donde la cultura es más, que solo existe, ¿verdad? Un solo tipo de cultura, pues tienen menos diversidad tal vez, ¿verdad?, en sus creencias, pero nosotros, y así como en el tiempo del apóstol, ¿verdad?, había mucha combinación de diferentes culturas y creencias. Y entonces empieza esta parte ahí en el capítulo 17 y vamos a empezar a leer desde el verso 16 al 21 y dice de esta manera: y esperando Pablo en Atenas, su espíritu se deshacía en el viento la ciudad, en el viento la ciudad dada a idolatría. Y para recordarle, ¿verdad?, cómo había pasado, acuérdense que él había llegado y antes de llegar, ¿verdad?, aquí a Atenas, él anteriormente nos dice la palabra, ¿verdad?, que él había mandado a llamar a Timoteo que vinieran a él, pero para mientras él está ahí esperando, ¿verdad?, él está en la ciudad y ve la ciudad y dice, ¿verdad?, que vio tanto la idolatría, ¿verdad?, miraba tanto la idolatría que existía ahí, y usa esta palabra, ¿verdad?, la palabra que usa, se deshacía, su espíritu se deshacía, ¿verdad?, es que le dolió, se sintió triste. Hay otra palabra en otra versión que dice que se enardecía, en otra versión, ¿verdad?, de la Biblia dice que esta palabra enardecía, se sintió triste, le dolió en su alma mirar el estado de cómo estaban a las personas en esa ciudad, ¿verdad?, rodeados de la idolatría. Entonces él empezó estaba predicando, él estaba ahí esperando, había sido perseguido, ¿verdad?, no está como descansando, pero no está descansando porque también sabemos, ¿verdad?, cuando somos hijos de Dios y el Evangelio está dentro de nosotros, ¿verdad que no hay vacaciones? No nos podemos decir, pues ahora no soy cristiana, ahora no voy a hablar de las grandezas de mi Dios o del poder de Dios, del Espíritu Santo, de las grandezas de mi Dios. No lo podemos hacer. Entonces él está en este como tiempo de reposo, pero él está predicando, él está enseñando. Me dice la lección, ¿verdad?, que él está entonces en el mercado, allí, está enseñando y está viendo la situación de los que se encuentran. Dice el verso 17, dice, y esperándolos Pablo en Atenas, su espíritu, o 16, disculpe otra vez, se deshacía, se enardecía, se dolía. Y dice el 17, así que disputaba en la sinagoga con los judíos y religiosos en la plaza cada día con los que le ocurrían. Entonces él toma esta oportunidad de estar predicando en la plaza, que pudiera haber sido como el farmer's market, donde llegaran, ¿verdad?, a poner sus puestos para vender, hacer sus transacciones, y en la sinagoga. Entonces aquí también nos dice, ¿verdad?, que en este lugar, aunque había mucha idolatría, había una sinagoga, había, que decir, judíos, habían personas en ese lugar que deberían de haber estado predicando a un solo Dios, ¿verdad?, que tenían conocimiento que nada más existía un solo Dios, pero aparentemente, ¿verdad?, estaba tan fuerte, ¿verdad?, esa influencia, que no, el conocimiento de aquellos que estaban ahí, que nomás sabían que existía un solo Dios, no era lo suficiente para la cantidad de idolatría que había en ese lugar. Entonces él está enseñando, ocupándose, ¿verdad?, está esperando, está ocupándose, no descansa, no se le olvida, ¿verdad?, cuál es su misión como hijo de Dios, ¿verdad?, como creyente de Jesucristo, en seguir predicando. Y dice, y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué quiere decir este palabrero? Y otros parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba a Jesús y a la resurrección. Entonces, también para los que saben de la historia, ¿verdad?, Atenas era un lugar, no era un lugar grande, pero sí había muchas personas, filósofos, pensadores, ¿verdad?, personas de que estaban afectando la cultura, y estaba entonces él platicando con estas personas, estaba
estaba platicando con estas personas y algunos de ellos se ponían como, empezaron a preguntarse, ¿de qué nos está hablando? Y miren cómo es, ¿verdad? Cómo estaba tan impregnado la idolatría que ellos dicen, nos está hablando de otro Dios, como que se emocionaron, pues ya vamos a poner otra estatua o otro ídolo, ¿verdad? Les dio curiosidad por saber. Entonces le siguen la plática con él, tratando de escucharle, pero todavía no entendían, ¿verdad? Completamente, pero su curiosidad, Pablo tuvo las palabras para poder acceder a ellos o hablar con ellos, entablar una plática con ellos que les diera curiosidad de saber más, ¿verdad? ¿De qué nos está hablando? Que nos explique más, ¿verdad? Entonces, no creo que haya llegado a una plática de ustedes, infieles, pecadores, ¿verdad? Algo fuerte, algo que los hiciera rechazar luego. Imagino que en su tiempo tuvo que darles, ¿verdad?, el evangelio y pero les entró, supo cómo llegar a ellos como dicen, para tocar su mente y decir, a ver, que le dé curiosidad, a ver, dígame más, hábleme más, cuénteme más, ¿verdad? Entonces, ese fue su táctica de Pablo, de abrir su curiosidad de ellos. Dice, tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué sea esta nueva doctrina que dices? Ese es el verso 19, entonces lo llevan al lugar donde ahí era más, dice la lección, ¿verdad? Que era un lugar más como un centro más prominente, ¿verdad? En la ciudad, posiblemente también estaba algo en alto, y lo llevan ahí para seguir escuchando de él. Dice el verso 19, porque pones en nuestros oídos unas nuevas cosas, queremos pues saber qué quiere ser esto. Y después el 21 dice, entonces todos los atenienses y los huéspedes extranjeros en ninguna otra cosa entendían, sino en decir o en oír alguna cosa nueva. Entonces, ya cuando está Pablo ahí, ¿verdad? Aprovecha el tiempo, Pablo, sabe cómo, ¿verdad?, aprovechar ese tiempo. Vamos a poner un pequeño pin ahí de lo que antes de continuar. Pero, sí, entonces, bueno, vamos a continuar porque ya cuando los tiene ahí reunidos, y voy a leer el verso 22, dice de esta manera, del 17, 22, dice de esta manera. Varones, dice, atenienses, en todos os veo como más supersticiosos. En otra parte, ¿verdad?, vi que la palabra que usa era como supersticiosos, pero como religiosos, ¿verdad? En otra palabra, como que estas personas que tenían esa costumbre, ¿verdad?, de estar más costumbre de estar en ese lugar, ¿verdad? No pensamos en religión como nuestra propia explicación o definición, pero en esta costumbre de estar allí. Y entonces dice, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, a aquel pues que vosotros honráis sin conocerle, a este os anuncio yo. Y entonces Pablo, ¿verdad?, ya se había tomado el tiempo para estar ahí, para hablar, pero también fijarse, ¿verdad?, en qué eran las cosas que eran importantes para los de Atenas, ¿verdad? Cuando él leyó la inscripción, se tomó el tiempo para ver qué era lo que era importante para ellos, entonces pudo usar eso que era importante para ellos para poder predicarles, ¿verdad?, para poder presentarles, ¿verdad?, al único Dios, ¿verdad?, por supuesto, ¿verdad?, a nuestro Dios Todopoderoso. Pero por ahí, ¿verdad?, tomó la entrada. Y mientras estaba estudiando esto, leí, ¿verdad?, que anteriormente, ¿verdad?, en Atenas había habido, se me olvidó cómo se dice el nombre, alguien que les había predicado, ¿verdad?, acerca de un Dios conocido, pero no nos dice, ¿verdad?, que era a Dios, pero eso es lo que el escritor suponía. Pero también dice que Pablo usó palabras de autores de que él
sabía que ellos estaban familiarizados, ¿verdad? Y creo que anteriormente en una clase hablamos ya de eso, ¿verdad? De cómo el poder usar, ¿verdad?, frases y cosas de que fueran relevantes en la cultura para que la persona entendiera. Entonces Pablo usó también esta táctica, ¿verdad?, de entender cuál era lo que ellos estaban familiarizados, qué era lo que era importante para ellos y después aplicarlo, ¿verdad?, para que ellos pudieran conocer a Dios y poder presentarles a Dios. Entonces, bueno, vamos a continuar. Continuar con la parte 2, ¿verdad? Pero entonces, otra vez, este lugar donde él había llegado no era un lugar fácil. Estaba con personas, otra vez, de muchas palabras, de mucho conocimiento, con una cultura bien arraigada. No era un lugar fácil, pero sin embargo, Pablo, ¿verdad?, tuvo la sabiduría de Dios, ¿verdad?, para poder hablarles a estas personas, que hubiera sido muy difícil, porque ellos, era su práctica, era estar en un diálogo, en discusión, alguien dice algo y el otro sale con toda una explicación y para refutar y para hacerle pensar, y después el otro viene y también su discurso, ¿verdad? Pero él, ¿verdad?, pudo, a pesar de esa dificultad de hacer eso, pudo presentarles al Dios verdadero. Después nos pasamos, ¿verdad?, a la segunda parte, y la segunda parte se titula, dice, señales radicales de arrepentimiento, y está ahí en Hechos, que ahora sí nos saltamos a Hechos 19, y aquí vamos a leer primero la escritura y después vamos a entrar a hablar un poquito más acerca de qué significa, ¿verdad? Pero ahí en Hechos 19, del 11 al 16 vamos a comenzar. Y dice de esta manera: y hacía Dios singulares maravillas por manos de Pablo, de tal manera que aún se llevaban sobre los enfermos los sudaarios y los pañuelos de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los malos espíritus salían de ellos. Y algunos de los judíos exorcistas vagabundos tentaron a invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que Pablo predica. Y había 7 hijos de un tal Seba, judío, príncipe de los sacerdotes, que hacían esto. Y respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, mas vosotros quiénes sois. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando en ellos y enseñoreándose de ellos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y entonces estamos viendo, ¿verdad?, cómo el apóstol se enfrenta a situaciones difíciles. Él no se retraía de las situaciones difíciles. Y en este tercer viaje misionero, ¿verdad?, llega a ese lugar donde habían estas personas que estaban practicando la magia, ¿verdad?, y también estos que estaban queriendo hacer lo mismo de sacar, ¿verdad?, demonios, aunque vemos que no estaban preparados, ¿verdad? Eran otras, no era verdad, no eran con el poder de Dios. Y entonces también nos dice, ¿verdad?, la lección que en las viajes misioneros, en los ejemplos anteriores, ¿verdad?, Pablo había llegado a una ciudad y después tenía que haber salido como huyendo prácticamente, porque o lo habían echado a la cárcel, o ahora sí que llévenlo aquí, llévenlo allá, sáquenlo, porque se enojaba, ¿verdad?, donde él había llegado a predicar, porque ya les afectaba sus negocios o sus maneras de vivir. Y ahorita vamos a ver por qué le estoy diciendo esto, ¿verdad? Pero el evangelio donde él había ido a predicar, ¿verdad?, había quienes lo recibían. No dice, ¿verdad?, que hubo un crecimiento tremendo. Al contrario, a veces dice, y el pueblo, la gente, ¿verdad?, pues ya buscaban por hacerle algo para sacarlo, para matarlo, para hacerle daño. Pero llega aquí a Éfeso, y acá
hay milagros, ¿verdad? Dice que tanto era el poder así de que llevaban sus pañuelos, sus adarios era lo que se envolvían y oraba por ellos y la gente era salva. Damos a entender, ¿verdad?, que estas manifestaciones del poder de Dios por medio del apóstol no se habían visto anteriormente, pero hoy se estaban dando, ¿verdad? Y, esa es cuando estaba pensando en esto, dije, bueno, a veces, ¿verdad?, pudiéramos en nuestra propia vida de cristianos mirar, decir, bueno, Señor, pero si yo estoy haciendo esto y esto y esto, y no veo, ¿verdad?, el resultado, no veo, ¿verdad?, esos milagros que estoy esperando, esos milagros que veo en tu palabra. Pero imagínate si el apóstol Pablo se hubiera puesto a pensar, no, estoy predique, y cada vez que voy a una ciudad nueva me meten a la cárcel, me hacen pleito, me quieren hacer daño, y hubiera dicho, pues no, mejor ya no lo hago, ya no voy, ¿verdad? Y a veces nosotros pudiéramos estar en un pensamiento, ¿verdad?, erróneo, de decir, no, pues no veo, ¿verdad?, el resultado, no veo la iglesia creciendo, no veo que mi ministerio crezca, ¿verdad?, no veo que el grupo de niños o de damas o de jóvenes esté creciendo, ¿verdad? Pero el apóstol Pablo no se dio por vencido. A donde él iba, él seguía predicando, él seguía buscando la manera, y no fue hasta aquí donde él entonces está viendo también, él ver, ¿verdad?, cómo Dios está obrando, ¿verdad?, también grandemente en estos milagros. Entonces hay dos motivos para seguir adelante. Uno puede ser, por fin Dios le permitió ver, ¿verdad?, no que no había visto milagros antes, pero ahora ver estos tipos de milagros, pero de que no hubiera visto se hubiera dado por vencido, pero también a la gente a la que él fue a ministrar, ¿verdad?, que fue salva, que fue sana, también no hubiera recibido, ¿verdad?, esa sanidad, esa salvación si él se hubiera dado por vencido. Entonces es un extra, ¿verdad?, no se dé por vencido, siga en ese ánimo, ¿verdad?, de seguir predicando el evangelio, porque la palabra de Dios nunca regresa vacía, ¿verdad? Entonces, tarde o temprano se va a ver el fruto de ese trabajo, el fruto de esa predicación, el fruto, ¿verdad?, de ese esfuerzo. Entonces está allí, ¿verdad? Y están ahora sí que estas señales, ¿verdad?, de que no se habían visto anteriormente. Y nos dice, déjenme ver mi nota rapidito. Bueno, entonces están estos hombres, y allí ahorita vimos, ¿verdad?, que ellos quisieron hacer lo mismo que Pablo de echar demonios, y fue al contrario, ¿verdad? A ellos no tenían el poder de Dios, y el enemigo, ¿verdad?, los saca avergonzados prácticamente. Pero esto nos vamos a ver de verdad que también esto le trae un poquito de problema, porque entonces ¿verdad?, porque ellos cobraban, ¿verdad? Ellos no estaban acostumbrados al dinero que recibían por las magias o por otros medios, ¿verdad?, de las cosas que hacían. Entonces, otra vez, ¿verdad?, hay un poquito vamos a seguir leyendo, vamos a ver que trae un poco más de problema hacia del cómo reciben el evangelio, ¿verdad? Están viendo el poder de Dios, pero de todas maneras no es efectivo a la manera que uno diría, oh, ya lo vieron, entonces van a aceptar. Y vamos a seguir leyendo para que vea esto. Y dice el 15, el 15 ya lo leímos. Dice, y el 16, y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando en ellos y enseñorándose de ellos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y después el 17 dice, y esto fue notorio a todos, así judíos como griegos y los que habitaban en Éfeso, y cayó temor sobre todos ellos, y era ensalzado el nombre del Señor. Y muchos de ellos que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado vanas artes y trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y echada la cuenta del precio de ellos, hallaron ser 50,000 denarios. Y el 20 dice, así creía
crecía poderosamente la palabra del Señor y prevalecía. Y acabadas estas cosas, se propuso Pablo en espíritu partir a Jerusalén, después de andada Macedonia y Acaya, diciendo, después que hubiere estado allí, me será menester ver también a Roma. Y enviado a Macedonia a dos de los que le ayudaban, a Timoteo y a Erasto, él se estuvo por algún tiempo en Asia. Y el 22, ese era el fin del 22. Entonces, en esta ocasión, y me equivoqué adelante, es la próxima parte que vamos a ver cuando no va conforme algo bien recibido, ¿verdad? Aquí esta gente, este pueblo, ¿verdad? Vieron la diferencia y decidieron quemar, ¿verdad? Dice los libros, ¿verdad? Y cambiar su vida completamente. Y en la tercera parte, que es la última parte, ¿verdad? Ahí vamos a ver esta oposición al Evangelio, y es la del 23 al 41 de Hechos 19. Y entonces ya ahorita, ¿verdad? Sucede este acontecimiento, ella ya está decidido a seguir viajando, y dice el 23 de esta manera, dice, entonces hubo un alboroto no pequeño cerca del camino. Ya va de camino, un alboroto, ya se imaginará que pudiera ser, ¿verdad? Pero dice que no fue nada pequeño, porque un platero llamado Demetrio, el cual hacía de plata templecillos de Diana, daba a los artífices no poca ganancia. Esta persona, ¿verdad? Este personaje, él hacía, su trabajo era hacer como manualidades, como era como un artesano, ¿verdad? Ya los han visto, se imagina, ¿verdad? Que vendía entonces sus dioses, ¿verdad? Dioses como ídolos de la diosa Diana. Y acuérdense que estábamos en los dioses romanos y los griegos, o la diosa Diana es la misma que también se llama Artemis, creo que es lo mismo igual, Artemisa. Entonces, él, su vida, su trabajo, ¿verdad? De eso vivía, era de hacer los diosesitos, ¿verdad? A la imagen, o cosas que eran a la adoración a esa diosa, a la diosa Diana. Y acaba de suceder, ¿verdad? Que los milagros, y están trayendo, ¿verdad? Los libros y deshaciéndose del arte y de las cosas. Él, yo me imagino que él vio, como dicen, el dinero salir por las ventanas, ¿verdad? ¿Quién le va a comprar las adoraciones a la diosa Diana si acaba de salir Pablo, decirles, miren, ¿verdad? Este es el Dios verdadero, no necesitan a estos dioses, ¿verdad? Entonces, dice que él reunió, el 25 dice que él reunió los oficiales de este oficio, o los otros del negocio, y ha ido usted viajando, ¿se acuerda viajar por alguna ruta? Más bien, yo en El Salvador así es, pero recuerdo que en Guatemala y en El Salvador también, en México hemos dicho, ¿verdad? Están los puestos, ¿verdad? Salir de los pueblos, y ahí están, ¿verdad? Todos los que venden lo que sea de ese pueblo. Pues ahí reúne a los grandes de ahí y les dice, mira, lo que acaba de hacer, mira lo que está haciendo, ¿verdad? Pero mire que él no dice, es que ya se me fue el negocio. Les empieza a decir, a convencer que está arruinando la cultura, ¿verdad? Ya nadie ¿quién va a adorar ahora a la diosa? Como que fuera un desrespeto. Y dice de esta manera, dice, y veis, y oís que Pablo, no solamente en Éfeso, sino a muchas gentes de casi toda el Asia, ha apartado con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos, ¿verdad? Entonces ellos estaban haciendo sus dioses, y él dice, mira, nos está diciendo que esos no son los dioses. Entonces les está contradiciendo, ¿verdad? El trabajo que ellos tal vez les estaba diciendo a la gente, cómprate este diosito y te va a ir bien, ¿verdad? Cómprate esta y te va a ir bien. Entonces él dice, no solo aquí, como él hizo esto por todos lados, por todo Asia, dice. Y no solamente hay
peligro de que este negocio se nos vuelva en reproche. Aquí sí se fija del negocio, dice, esto que nosotros estamos ahora, en vez de que la gente venga y compre, nos va a decir, ¿y por qué están haciendo eso, verdad? Entonces ya tienen ahora sí que preocupación por su negocio, por su ganancia, por su vivienda. Y dice también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y se comience a ser destruido su majestad, la cual honra todo el Asia y el mundo. Y usted puede decir, pues, ¿por qué era importante este templo? Pero este templo era en ese tiempo una estructura grande, ¿verdad? Con columnas, y era como, wow, para mirarlo, que dice que era tomado como una de las maravillas del mundo. Entonces no era cualquier cosa, ¿verdad? No sé ahorita a qué estructura podríamos decir, ay, ¿cómo le van a faltar respeto a esta estructura, verdad? A esta cosa que nosotros valoramos mucho. Entonces él lo estaba tornando como es un ataque a nuestra cultura, es un ataque a nuestras creencias, es un ataque a lo más bello que nosotros tenemos, ¿verdad? A esa cosa que era de orgullo para ellos. Oh, tenían el templo allí. Entonces era algo que atacaba su orgullo, su creencia, el mensaje, así lo estaba él plantando, ¿verdad? Que el apóstol Pablo había venido a atacar el orgullo, ¿verdad? De ellos y de arruinar su negocio. Entonces, ahora sí, ¿verdad? Viene reproche, ¿verdad? Hacia el apóstol y lo que está haciendo. Entonces, dice que oídas estas cosas, el 28, llenándose de ira y dieron alerta o alarido diciendo, grande es Diana de los Éfesos, y la ciudad se llenó de confusión y unánimes se arrojaron al teatro, arrebatando a Gallo y a Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no lo dejaron. Dice también algunos de los príncipes de Asia que eran sus amigos enviaron a él rogándole que no se presentase en el teatro. Entonces otra vez, ¿verdad? Ocurre lo que ya habíamos visto anteriormente en la vida del apóstol, ¿verdad? Cuando se ve que había esta oposición y parece como una manera como dicen, pues, ¿cómo se va a acabar la historia ahí, verdad? Si el bien siempre tiene que triunfar, y él es nuestro, ahorita que el héroe de esta historia, ¿verdad? En este relato, ¿verdad? No el héroe de la historia, pero el que tenemos que ver cómo vence sobre el mal. Bueno, entonces, y ya el tiempo, ¿verdad? Se nos está acabando, pero una cosa, ¿verdad?, que quiero que piense en esta clase, ¿verdad?, es las diferentes respuestas de aquellos que recibieron el mensaje, ¿verdad? ¿Cuál fue la diferencia manera que respondieron? Y entonces vimos, ¿verdad?, al principio, lo voy a recordar, ¿verdad?, al principio vimos que era un lugar difícil, pero sabiendo cómo hablar y agarrar la atención, ¿verdad? Aunque sea un lugar difícil, se puede dar el mensaje y el mensaje puede ser recibido porque lo recibieron. No fue grande como, de verdad, tal vez no de miles, pero hubieron quienes recibieron el Evangelio. También vimos, ¿verdad?, cómo los milagros, ¿verdad?, de que Dios hace también por medio de milagros. Hay personas, ¿verdad?, que no nada más es por las palabras o el razonamiento, pero por medio de los milagros es donde va a ser alcanzado, van a ser alcanzados, pero como vimos, ¿verdad?, con el apóstol, él tenía que seguir haciendo, ¿verdad?, ese paso de seguir predicando y compartiendo la palabra. Y también vimos entonces otras personas que recibieron y decidieron cambiar su vida, ¿verdad?, en la parte de Dios. Pero estas personas, hubieron quienes recibieron y hubieron en ese mismo relato, ¿verdad?, personas que rechazaron y vieron no solo que iba a haber un cambio a su estilo de vida, a su cultura, pero lo vieron como una pérdida económica y ese fue el motivo de rechazar, ¿verdad?, el Evangelio.
Entonces, bueno, que era pasado el resumen primero, ¿verdad? En el resumen, ¿verdad? Vemos entonces que el Evangelio sí tiene el poder para transformar nuestras vidas y nuestras comunidades. Pero no todos van a recibir el Evangelio, algunos los van a rechazar por el impacto, ¿verdad? Puede ser, en este vimos, económico o el estilo de la vida, ¿verdad? Y eso vamos a verlo también, ¿verdad? Si el Evangelio, que el Evangelio no es parte, es contracultural, ¿verdad? Entonces, tiene que ser de esa manera, pero hay quienes van a arriesgarse más en la cultura, en las creencias, ¿verdad? Y no querer el cambio que el Evangelio quiere traer a sus vidas. Y les animo, ¿verdad?, que busquemos la sabiduría de Dios para saber cómo utilizar de nuestros tiempos los ejemplos de las palabras, las cosas de nuestros tiempos para traer el Evangelio a los perdidos, ¿verdad? Y que esa sea nuestra prioridad, ¿verdad?, en nuestros días. Y eso, ¿verdad?, nos dice el título, ¿verdad? El Evangelio hace una diferencia, pero no está en nosotros de saber ni decir, ¿verdad?, en cuál va a ser la diferencia. Nuestro trabajo es predicar y la persona oyente, ¿verdad?, va a tomar su decisión. O la va a aceptar, como lo hicieron algunos, o la va a recibir y cambiar su manera de vivir y rechazar, ¿verdad?, la cultura y lo que les rodea. O también puede oírla y decir, no me va a convenir al negocio, no me va a convenir a mi vida, yo prefiero esto, pero es de nosotros seguir compartiendo de todas maneras. Y así, ¿verdad?, dejo el tiempo a quien le corresponde. Dios les bendiga. Gracias por su paciencia. Amén. Y sigamos estudiando la palabra. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Quién vive, hermanos? Cristo. Y a su nombre. Como que no, ¿verdad? Como que lo dudamos. Pero Dios les bendiga. Sean bienvenidos una vez más. A los que nos están mirando en este momento a través de esta transmisión, Dios les bendiga y puedan sentir también ahí la presencia del Señor. Amén. Me gozo por nuestra hermana Rosalinda, la extrañábamos, amén, porque es parte del cuerpo, hermanos. Amén, también, aleluya. Así le voy a pedir que se ponga de pie y vamos a hacer una oración, amén. Que el Señor tome el control, no el hombre, no el que va a estar aquí, ¿verdad? Pero que Dios tome el control. Y le voy a pedir en este momento a nuestro hermano Marino, él es parte también de este grupo, ¿verdad? Y gloria a Dios que también están aquí. Le voy a pedir que eleve su voz. Amén. Todos tenemos que estar listos, hermano, cuando se nos pida orar, cuando se nos pida dirigir algo, cuando se nos pida cantar un canto, tenemos que estar listos. Amén. Porque es para el Señor. Así, hermanos, oremos juntamente con nuestro hermano Marino. Declarar su presencia, Señor, en este lugar, Padre. Aleluya, gracias por los que estamos aquí, Señor. Te conoces de su corazón, te conoces de su Te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que sea usted, Padre, el que tome control, Padre, de esta lugar hermosa, Señor. Sea usted bendiciendo a su pueblo, somos mi pueblo, Padre, aleluya, gracias, Señor, porque nos lo ha mostrado, Padre, aleluya, que nos ama, Señor, que somos ovejas de su prado, Señor, gracias, gracias por nuestros hermanos que están aquí, Padre, bendiga todo lo que viene de esta tarde, Padre, que seamos agradables a su presencia, Señor, quite todo estorbo, Padre, échelo fuera de este lugar, Señor, aleluya, gracias, gracias porque nos ha bendecido, nos ha renovado nuestras fuerzas, Padre, en su amor, en su grandeza, en su misericordia, gracias, Señor, gracias por su grande amor, Padre, en el nombre de Jesús te adoramos, Señor. Gracias, Padre, aleluya. Así le voy a pedir que abra su Biblia, hermano, en el libro de San Juan, aleluya, gloria a Dios. En el libro de San Juan, en el capítulo 10, gloria a Cristo, aleluya. Si lo tiene, puede dar un fuerte gloria a Dios. Gloria a Dios. En el libro de San Juan, capítulo 10, vamos a estar leyendo del versículo 16 al 30. Gloria a Dios. No, perdón. San Juan, el libro de San Juan, capítulo 10, del versículo 7 al 16, hermano. Amén. Vamos a tratar de leerlo alternadamente. Yo voy a leer el primero
El que sigue, y nos unimos todo en el versículo 16. Amén. Gloria a Dios. Y yo lo comienzo y la palabra de Dios dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Aleluya. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Deja las ovejas y huye, y el lobo las arrebata y esparce las ovejas. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. ¿Todos juntos? También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a dar un fuerte aplauso al Señor. Amén. Aleluya. Vamos todos pastor y solo rebaño. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Alaben al Señor. Alaben a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Digno es el santo, santo, santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Digno es Él, Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios Todopoderoso, que fue, quien es y que vendrá. La creación te canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Por
Vamos a orar. Padre Celestial, Dios eterno, bendito Dios, te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos das. Jehová, ahora, Padre, en este tiempo de tu palabra, fluya, abasharé, Jehová, quitando todo impedimento, quitando todo obstáculo, quitando toda violencia, quitando toda barrera, abasharé, en el nombre de Jesús. Que sea, Señor, abasharé de la glorificado a través de tu palabra, Jehová. Dame tu palabra para transmitir tu palabra a tu pueblo aquí presente y al pueblo que nos está viendo, Señor, en sus casas. En el nombre de Jesús, glorifícate, Padre Santo. En el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Abra su Biblia ahí en San Juan 4, 5 al 9. Creo que la voy a contar rápido porque es el mismo libro que usó la hermana al principio. San Juan 4, del verso 5 al 9. Y dice así: vino pues a una ciudad de Samaria que se llamaba Sicar, junto a la edad que Jacob dio a José, su hijo. Y estaba ahí la fuente de Jacob. Pues Jesús, cansado del camino, así se sentó en la fuente. Era como la hora de sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dice: dame de beber, porque sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Y la mujer samaritana le dice: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Voy a repetir esta pregunta. ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Puede sentarse. El título de este mensaje es Sal de la Puerta. Y en esta parte, lo que quiero dar énfasis es en esta área donde la mujer samaritana se sorprende que el Señor Jesús le pida un favor. Y tal fue la sorpresa, porque yo entiendo que todos los judíos, no había ni uno, todos los judíos no hablaban con los samaritanos. No se tocaban con los samaritanos. Yo no sé si usted conoce el mapa, pero ya en el momento del Señor Jesús estaba lo que es el reino de Judá y Samaria. Y ahorita vamos a ver un poco de historia de cómo salió Samaria. Pero estaba, digamos, ahora esa región que se llamaba Samaria en el tiempo del Señor Jesús. Y había discípulos que para ir a Galilea, que era más al norte, ellos tenían algunos rodear nada más por no tocar el terreno de los samaritanos. Así era la situación de los judíos, de no querían ni ver el polvo de los samaritanos. Ahora, la Escritura nos menciona y nos hace entrever que de los samaritanos no todos eran así con los judíos. Porque el Señor Jesús nos cuenta el relato del buen samaritano. Y el relato del buen samaritano es que un hombre, no dice que es judío. Yo estaba investigando eso, pero no dice que es judío. Dice un hombre sale de Jerusalén. Y de ahí pudiera ser judío, pudiera ser cualquier otra nación. Pero se supone que es judío, el que sale de Jerusalén. Y en el relato del buen samaritano, nosotros, y el Señor nos hace entender acerca de lo que es ser el prójimo. Y la cuestión es de que a este que salió de Jerusalén, ya saben la historia, lo asaltaron, lo dejaron medio muerto. Y bueno, pasó entonces ahí un sacerdote y no le hizo caso, pasó un levita y no le hizo caso, y bueno, pero pasó un samaritano que no es judío. El Señor habla de que exactamente era un samaritano y le ayudó. Fue movido a misericordia. Yo me imagino que buenos samaritanos, y déjeme decirle, había pocos. ¿Cómo salió Samaria? Samaria llega en el momento cuando ya está la división.
del reino del norte y el reino del sur. Y primero fue una ciudad, el rey Omri fue el que compró esta ciudad a Semer, por eso se llama Samaria. Pero nada más era una localidad, una ciudad. Y Omri la hizo su capital del reino. Ahí vivió en esa ciudad su hijo también. Pero si nos vamos un poquito más después, y fíjese bien, en la misma área, si usted va a investigar ahí en lo que es la Primera de Reyes, usted va a ver cómo es la misma área donde hubo altercado entre Salomón y Jeroboam. Y de ahí viene el pleito. Mil años, alrededor de 1000 años antes del Señor Jesús que estuvo en esta área. En la escritura aquí nosotros podemos ver que él estaba en la área, en la heredad de José. Y si nosotros nos vamos allá a la Primera de Reyes 11, 26 al 28, podemos ver también ahí que Salomón estaba construyendo esta ciudad Millo. Y Jeroboam era una persona, en ese entonces le habla la Biblia que era un mancebo, era un joven, era fuerte, era activo, era inteligente. Y dice que hay la palabra de Dios que Dios suscitó enemigos a Salomón. Y menciona a otros, pero menciona también a Jeroboam. Y dice la razón por qué. Dice la razón porque cerró un portillo a la ciudad de David. Y yo me imagino, ¿cómo puede ser posible? Aquí no nos da exactamente la Biblia por qué Salomón quiere matar a Jeroboam. Y por qué Jeroboam se levantó como enemigo para Salomón. Esto es lo que yo entiendo y lo que yo trato de entender acerca de estas circunstancias. Porque era un buen trabajador, era muy activo, y Salomón ya le encargó todo el proyecto de Millo. Pero Millo es una ciudad que Salomón estaba construyendo para la hija de Faraón. Entonces yo creo que Jeroboam, a lo mejor ahí era de los que no se podía estar callado, y le dijo a Salomón, ¿sabes qué? Esto que tú estás haciendo está mal. En que tengas mujeres de otra nación y que les pongas una ciudad y que les pongas un Dios y que adores a estos dioses. Porque viene el profeta, y eso está en la Biblia, viene el profeta a ellas y habla con Jeroboam y agarra la capa nueva que tiene Jeroboam y la reparte en 12 pedazos y le da 10 pedazos a Jeroboam. Y le dice el profeta, así ha dicho Jehová, por cuestión de que Salomón está adorando a Astarot, por cuestión de que Salomón está adorando a Kenos, por cuestión de que Salomón permitió estos dioses, ahora yo te doy 10 pedazos a ti. Estaba hablando de tribus. Para que Dios le diera a Jeroboam 10 tribus, no era una persona que era dejada. Era una persona que era celosa del pueblo de Dios. Era una persona que a Salomón estaba diciendo, no está bien lo que estás haciendo. Era una persona trabajadora. Era una persona que quería agradar a Dios. Porque si no, Dios no le da eso. ¿Está conmigo? Y ya yo me imagino, después de esta historia, cuando Salomón oye que ya un profeta de Dios le dio ya el reino en su tiempo. Ya estaba profetizado, ¿no? 10 te voy a dar a ti y nada más por amor de mi hijo David. Nada más por eso le voy a dejar 2 tribus a Salomón. Usted puede reflexionar en esto. Y luego le sigue diciendo el profeta a ellas. Y yo voy a ser contigo y voy a confirmar tu nombre y voy a confirmar tu reino. Y la descendencia de David va a estar sufriendo por cuestión de esto. Imagínate por un momento. Nosotros ya sabemos la historia, ¿verdad? ¿Quiénes sí los que se apartaron? Pero ahí sigue la historia. Pero el momento de la profecía era, si Jeroboam
así como estaba, buscaba de Dios, era fiel a Dios, Dios lo iba a confirmar allá en el reino donde estaba, y los que iban a estar sufriendo era la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Pero vemos que cuando ya Salomón supo esto, pues ya dijo, no, va a tomar el reino, y lo quiso matar. Jeroboam, uno de los detalles que yo veo que no estuvo tan correcto es el de huir a Egipto. Tal vez yo pienso, si Jeroboam se hubiera quedado escondido así en el desierto, así como Juan el Bautista, ¿verdad que se escondió? Si él se hubiera quedado escondido, a lo mejor él hubiera estado firme en las decisiones después de que ya hace esa ruptura del reino. A lo mejor, pero esas son a lo mejores. Pero la cuestión y la historia nos dice que Jeroboam se fue a Egipto y ahí se escondió y ahí se esperó hasta que muriera Salomón. Y Salomón, sabemos la historia, que su hijo Roboam fue el que tomó el reino. Sigue la historia. Nosotros ya también sabemos esta historia, que el hijo de Roboam, ya cuando murió Salomón, Jeroboam lo mandaron a traer y se juntó con todos los ancianos de la casa de Israel, esas tribus, y se presentó con Roboam. Ahora, interesante es que a lo mejor Salomón no le dijo a Roboam, ¿sabes qué? Ahora que me vaya, Jeroboam ya está profetizado que va a tener 10 tribus, así es que mejor de una vez cuando llegue te lo matas. No le dijo eso, porque si no lo hubiera hecho él. La cuestión es de que Roboam no sabía, me imagino yo, de este acontecimiento. Se presentó Jeroboam y le dijo, no, ¿sabes qué? Tu papá nos cargó con impuestos. Tu papá nos cargó con trabajo. Y pues, Jeroboam era uno de los que estaba trabajando ahí. A lo mejor injustamente, ¿verdad? Le encargó toda la ciudad. A lo mejor dijo Salomón un poco de celo con este muchacho que trabaja bien. No, pues ahora le vamos a poner que se encargue de todo el proyecto. ¿Quién sabe? Pero la cuestión es que Jeroboam le va a hablar al hijo de Salomón, Roboam. Y le dice, ¿sabes qué? Tu papá nos cargó la mano. Por favor, alívianos la mano y nos quedamos contigo. Entonces, ya sabemos la historia, que Roboam fue y pidió el consejo a los ancianos, y los ancianos le dijeron, escucha a lo que ellos te dicen, aliviánate la cara. Pero también fue a pedir consejo a los jóvenes, y este es otro mensaje que también ustedes ya saben. Y escuchó mejor a los jóvenes que le dijeron, no, ahora dale más duro, para que aprendan quién es el que manda. Y eso fue lo que hizo Roboam. Lo que sucedió es que, obvio, Jeroboam se apartó con esas 10 tribus y hizo el rey del norte. Y se quedó el rey del sur con Judá y Benjamín. Y ahí estuvo la división. Ahora, si Jeroboam, y les digo por esto es bien importante, que se fue a Egipto, si Jeroboam se hubiera quedado en el desierto, tal vez hubiera tenido otro criterio cuando se dividió, porque ahora tuvo miedo. El miedo fue, se me va a ir el pueblo, porque nomás había un templo. ¿Y dónde estaba? En Judá. Si él hubiera permanecido fiel, a lo mejor le decía a Dios, ¿sabes qué? Te voy a dar el templo a ti, porque Dios puede hacer todo. Pero no, él tuvo miedo que la gente se le fuera. Y lo que hizo es hacer 2 becerros en las ciudades importantes donde también Dios se manifestaba. Y él les dijo, esos son tus becerros de oro, estos son los dioses que te trajeron y te sacaron aquí. Blasfemia, idolatría, y ahí fue la caída de Jeroboam. Y de ahí la pérdida de todo Israel. Porque en ese reino hubo bastantes reyes que fueron malos e idólatras. Ahora, todo esto viene a por qué los samaritanos no se llevan bien con los judíos y los judíos con los samaritanos. Porque estos, al ser idólatras, Dios los castigó y fueron conquistados por ese imperio antes, el primer imperio, en ese entonces, la primera potencia, que era Siria, y los conquistó.
Se llevó a algunos, los transportó a otros. Ese era el sistema que trabajaban los asirios. Traían gente de otro lado y los mezclaban con estos. Entonces, los samaritanos es la mezcla de los asirios con los judíos, con los israelitas, que vienen siendo lo mismo. Entonces, como se mezclaron, los judíos acá de este lado, pues más los rechazaron, porque dijeron, estos ya se contaminaron. Nosotros somos los que tenemos estamos obedeciendo a Dios, porque Dios nos mandó a ser puros, porque Dios nos mandó a apartarnos. Y ellos se creían los meros, los santos, se creían los que podían. ¿Y por qué viene todo esto a lo que es sal de la cueva? ¿Ves que esta mujer tenía y estaba metida en una cueva? Una de ellas es, y si podemos nosotros entender lo que es una cueva, y vamos nosotros a la definición del hebreo, que da la definición más exacta y concreta. Una cueva viene de la palabra magará, del hebreo, que quiere decir una caverna pero oscura. Ahora, llévate eso en tu mente. Una cueva puede tener luz, le puedes poner luz, pero en este caso, esta cueva donde se metió Elías era una caverna oscura. Y nosotros podemos discernir por qué se metió Elías ahí, por miedo. Entonces, cuando nosotros estamos en una cueva, es prácticamente por miedo. Puede haber otras cosas, ¿verdad? Envidia, orgullo, puede ser bastantes. ¿Qué es la cueva? La cueva es donde todavía no llega la luz de Dios a tu mente y a tu corazón y estás enclaustrado en esa área. Elías no quería salir porque una mujer lo espantó después de haber matado a esos profetas. De esta mujer, le dijo a esta mujer, y esto no fue ella, mandó un mensajero. O sea, todavía si ella se lo dijera enfrente, pues, no, mandó un mensajero que le dijera, ¿sabes qué? Así te voy a hacer como los que hiciste con los profetas. Tuvo miedo y se fue. Y se metió él. Dios no nos mete. Nosotros nos metemos a la cueva. Porque cuando estaba ahí Elías adentro, oyó la voz de Dios. Y le dijo, ¿qué estás haciendo aquí? En otras palabras, yo no quiero que estés aquí. Sal de este lugar oscuro. Sal de este lugar. No tengas miedo. Ya se te olvidó quién descendió fuego del cielo. Pero también Dios entiende nuestra capacidad humana y nuestra flaqueza humana. Porque hay gente hoy físicamente que no pueden salir de sus casas. Yo conocí a una hermana, bueno, conocida en Santa Bárbara, que hasta tenía miedo de salir de su cuarto porque tenía miedo de que algo le pasara afuera. Tanto así es el miedo que tenemos, o que algunos tienen, de no salir porque algo les pasa afuera. Y esto de que es la cueva, no nada más está en una área física, puede ser en una área física, pero también puede ser en una área grande. Esta de cueva no nada más es individual, también puede ser por grupos. Ahora nosotros le llamamos clubes, donde cierta gente nada más entra. En el caso de los judíos, nada más puro judío. En el templo, nada más puro judío. Es más, Pablo tuvo problemas porque eso le achacaron, esa blasfemia de que él había metido griegos al templo. Esa es la cueva. Tu temor, tu miedo. ¿Por qué? Porque Dios no está ahí. Estás en la oscuridad. No hay la luz de Dios en tu vida, en tu mente. Por eso es que estamos así. Y esta mujer se sorprendió. ¿Cómo es posible que tú, siendo judío, me estés hablando?
Ahora fíjense, 1000 años antes, ¿cómo se dio esto? Pues los padres les decían a los hijos, no te juntes con los samaritanos, ¿verdad? Para que todos los judíos no le hablaran a los samaritanos, era la enseñanza de padres a hijos. No te juntes con ese, no te juntes con la chusma. Las bandas de cuidado pastoral no deben de ser clubes. Claro que se entiende que la líder se encarga del cuidado espiritual en oración de sus miembros, pero yo doy gloria a Dios por la iluminación que les ha dado a alguna de nuestras hermanas, que cuando hay la necesidad en la otra banda, ellas dan la ayuda. No es de que, nada más fuimos aquí de la banda 1. La relación que hay de esa banda es para crecer y ser de bendición para toda la iglesia. No es una cueva ahí. No nada más aquí nosotros. Y tampoco en la iglesia local. Hay veces que nosotros no crecemos, porque los que vienen, nosotros no los dejamos entrar a nuestro ámbito. ¿Y lo ven? No les hablamos, no les saludamos. No hay. ¿Por qué? Porque estamos dentro de una cueva. No nos ha llegado la luz del entendimiento de que no debemos de estar ahí. ¿Tienes temor? Ahí está tu poder. Hay gente que tiene dones. Y Dios le ha dado dones. Es más, seguro estoy que todos tienen uno. Pero no lo han usado porque están en una cueva, tienen miedo. Miedo a la crítica, miedo a que te van a decir, miedo a que te digan, así se hace mejor, así. Tienen miedo. Ahí se quedan. Y no van a prosperar hasta que salgan de esa cueva. Hay diferentes tipos de cuevas. Hay diferentes formas. Hay algunos que por enfermedad no pueden salir. Hay otros que nada más es una cuestión de mentalidad, nada más en la mente lo creen y ya. Eso es más que suficiente para estar en esa cueva. En el mismo lugar que el Señor Jesús estuvo con la mujer samaritana, el mismo lugar donde empezó esta división entre Salomón y Jeroboam. El mismo lugar. Y yo doy gloria a Dios, porque mi Dios viene exactamente a donde empieza el problema. ¿Ves? ¿Tú crees que no sabía lo que había sucedido 1000 años antes? Él lo sabía. Y él sabía cómo arreglar la situación. Primero a esta mujer que está más metida en la cueva. Porque esta mujer, aparte de ser samaritana, no tenía buena reputación. Aún dentro de los samaritanos estaba bien metida en lo oscuro. No tenía ni relación con los samaritanos. Y esta fue a un momento, a una hora donde no había nadie que fuera por el agua. Por eso es que fue sola. Porque estaba dentro de esa cueva. Si no estuviera de esa cueva, pues mira, la hora que las doncellas van, vámonos. Pero también las doncellas dijeron, no, pues yo no me junto contigo porque no vayan a creer que soy de tu calaña. Cuevas. Y el Señor vino y conocía dónde estaba en esa cueva y por eso vino a hablarle a esa mujer. Porque para él era una manera de primero sacar a esta mujer de la cueva. Y con esta mujer saliéndole de la cueva, los demás salen de la cueva. Y así sucedió. Fíjense bien cómo es que el Señor no nada más transformó la mente de esta mujer, sino también transformó la mente
de sus discípulos primero. Acuérdense, eran todos los judíos que no le hablaban a los samaritanos. Ni un Dios te bendiga, ni un ay nos vemos, ni de lejitos, que te vaya bien. Eran todos los judíos. Y yo creo que los discípulos del Señor se sorprendieron cuando dijeron: voy a ir por Samaria. Aunque no la escritura no dice que le decían: ay, ¿por qué vas a pasar por ahí? Pero sí dice la escritura que se sorprendieron cuando le vieron platicando con esa mujer. Yo creo que dijeron: ay, el Señor Jesús aquí ya la regó. Mira, nos está poniendo en mal. Nosotros somos judíos, nosotros somos de la pura raza, nosotros somos aquellos que vamos a conquistar al mundo, somos el pueblo elegido de Dios. Ay, mira Jesús lo que está haciendo. Y además, hablando con una sola mujer. Oh, pero cómo Dios empezó, el Señor Jesús, a transformar las mentes. Porque ¿sabes qué? Por eso es que la Escritura dice en Romanos: vamos, hermanos, a transformar nuestra mente, vamos a renovar nuestra mente. Habla de la mente, hay que cambiar los pensamientos en la mente, porque si cambiamos los pensamientos en la mente, cambia nuestro ser. Pero empezó a cambiar los pensamientos primero de sus discípulos. Porque cuando hubo ese avivamiento, ¿saben quién fue la que empezó a evangelizar? Esa mujer samaritana. ¿Y qué tuvo que hacer? Salir de la cueva. ¿Cómo la sacó Dios? Dándole la verdad. Él es la luz. Él se mostró: yo soy el Mesías. Cuando uno sabe la verdad, empieza a salir de esa cueva. Pero cuando estás dentro de lo que no es la verdad, y puedes creerlo muy fuerte, aunque esté parte de la Biblia, estás dentro de la cueva. Por eso es que hay muchas cuevas, muchas iglesias, y esperemos que esta iglesia local no sea una cueva más. Porque donde gobierna la oscuridad, ¿quién dirige? No lo diga ni lo mencione. Pero donde está la luz, el que dirige es nuestro Señor Jesús. Y sacó a esta mujer de la cueva, y esta fue a evangelizar. Por eso es que para evangelizar primero necesitamos salir de la cueva nosotros. Si queremos ser efectivos en la evangelización, si queremos enseñarle a otro cómo se le llega a Dios, si queremos nosotros, primero tenemos que salir de la cueva. Esta mujer, el Señor la sacó de la cueva, y fíjense bien, arregló un problema de miles de años antes. Porque aunque no creyeron todos, pero hubo un remanente que empezó a ya quitarse esa jetatura, a quitarse ese pensamiento racista, a quitarse ese pensamiento de que esto ya no. Y el Señor es el único que nos saca de la cueva, en otras palabras, quita las barreras. No sé si tú has sentido, yo creo que tú lo sientes. Se siente la barrera con alguien, ¿verdad? Pregúntate, ¿estás en la cueva o la otra está en la cueva? Pero hay una barrera. Hay una barrera. Pero Él vino a quitar las barreras. Barreras sociales, barreras económicas también. ¿Sí? Porque quien tiene dinero no quiere prestar dinero, ya no. He venido a meter en eso, pero no. Hay barreras económicas. No ofrendamos por barrera económica, no diezmamos por barrera económica, no es por barrera económica, barrera económica. No, ya no andes en la oscuridad. El que te sostiene es Dios, es Él. Ya salte de esa cueva. Y Él, con eso que hizo con la mujer samaritana, fue la primera, fue una mujer. A donde se le dio el evangelio, fue una mujer.
y estaba bien metida en la cueva. La sacó de la cueva y esta mujer empezó a evangelizar, sacando más a gente de la cueva, de donde estaban. Y llegó un momento, no se dice en la Biblia, pero se puede ver por ahí, el entendimiento de que hubo una relación más estrecha ahora entre algunos judíos que ya estaban en luz, que no estaban en la cueva, con aquellos samaritanos que salieron de la cueva. ¿Puede dar gloria a Dios? Cuando ya salgamos de la cueva, vamos a tener buenas relaciones unos con nosotros. Aleluya. Pero cuando sigamos ahí, olvídate, nunca va a suceder. Le voy a pedir al hermano que se prepare con los cantos congregacionales. Aleluya. Pero aproveche estos cantos congregacionales para salir de la cueva. Hay algunos que vienen aquí al altar, pero todavía están en la cueva. Es interesante, hay algunos que físicamente ahí se quedan y están en la cueva, en su lugar. Pero hay algunos que vienen al altar y siguen en la cueva, siguen en sus propios pensamientos, en su propia idiosincrasia, siguen allí, se levantan de aquí y siguen igual. Me puedo atrever a decir que hay muchos que sienten el Espíritu Santo, pero después otra vez entran a la cueva. No, Dios no quiere que sigamos viviendo en la cueva. Dios no quiere que entremos a la cueva, salgamos de la cueva y entremos otra vez a la cueva. No, cuando Dios sacó a Elías, le dijo, ¿sabes qué? Ahora ve, porque tú me vas a ungir a este rey, me vas a ungir a este profeta y ya te voy a llevar para arriba. Escucha bien, no te metas otra vez porque si no, no nos vamos con él. Si él nos saca, aleluya, de la cueva, es para irnos con él. Para eso es. Para eso es. Y el que tiene entendimiento de esto, es que la luz de Dios está en él. Es que la luz de Dios está en él. Así es que si tú te quieres quedar ahí, acuérdate, no es la voluntad de Dios. Que le echamos la culpa al otro. Elías le echó la culpa a la reina. Es que por ella. No. Sigue cantando. No, sal de la cueva. Salgamos de la cueva. Tenemos todavía muchos preceptos aquí que nos están estorbando. Que ya hay que quitar, y a lo mejor algunos no de 1000 años, pero hay algunos que ya están de años, porque ya tienen muchos años en la iglesia, y como dice San Pablo, ya nosotros fuéramos maestros, no de hablar, no. El maestro de antes era, veme cómo actúo y sigue. Es lo que hizo el Señor Jesús. Él, veme cómo actúo. Yo soy tu maestro en esta manera. Póngase de pie y alabemos a Dios. Y vamos a Gloria a Dios. Vamos a alabar el nombre del Señor. Amén. Hace rato en la escuela dominical se mencionó de una diosa, supuestamente, ¿no? La diosa Diana. Y el Señor me puso este canto. Yo no le tocaba, más bien nunca, casi no lo he cantado. Lo he cantado ya. Vamos a cantarlo, todo el mundo sabe. Que otros canten para otros dioses, hechos de metal, de madera o de bronce. Yo alabaré el nombre de Jehová, el nombre de Jehová alabaré. Aunque otros canten para otros dioses, hechos de metal, de madera o de bronce, yo alabaré el nombre de Jehová, el nombre de Jehová alabaré. Porque soy un sacerdote llamado a ministrar en su presencia.
cantaré que eres fuerte. porque he sido Él. Grande, grande, grande es Jehová. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Maravilloso. Aleluya. Gloria al Señor. Te adoramos, Jesús. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Bendito Señor. Te adoramos, Jesús. Aleluya. Poderoso Dios. El Cristo que se adora aquí es un Cristo vivo. El Cristo que se adora aquí es un Cristo vivo. Aunque no lo vemos, pero lo sentimos. Aunque no lo vemos, pero lo sentimos. El Cristo que se adora aquí es un Cristo vivo. El Cristo que se adora aquí es un Cristo vivo. Aunque no lo vemos, pero lo sentimos. Aunque no lo vemos, pero lo sentimos. El Cristo que se adora aquí es un Cristo vivo. El Cristo que se adora aquí es un Cristo vivo. Aunque no lo vemos, pero lo sentimos. Aunque no
imposible yo vivir sin mi Jesús. Si el fundamento de mi vida eres tú me libraste del pecado y de la muerte. ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús?
eres limpio de todo pecado y no volvamos a pecar. Para eso Él hizo ese sacrificio, para estar limpio siempre, no volver a pecar. Aprovecha ese sacrificio, esas preciosas sangre. Ojalá entendamos otra vez, nos llegue la luz del entendimiento y comprendamos que es una preciosa sangre para no pisotearla con nuestro pecado. Dios te bendiga, clausuramos la transmisión, nos vemos mañana, primero Dios. Si gustas ayunar junto con nosotros, mañana a las 7:15, Dios te bendiga.